Aptoide acaba de demandar a Google para salvar las APKs. La misma app que usábamos en nuestra infancia para instalar lo que la Play Store no tenía, acaba de presentar el caso legal más serio contra Google en la historia de Android. Hace poco Google nos mintió. Dijo que las APKs seguirían libres, pero por debajo siguió avanzando con el bloqueo. Aptoide lo vio, reunió 10 años de pruebas, para ir a un tribunal federal de Estados Unidos y demandar a Google nuevamente. Por eso hoy verás por qué Aptoide demandó a Google para salvar las APKs. En los dos vídeos anteriores vimos cómo Google tomó la decisión de cerrar Android, primero poniendo trabas para que instalar apps que no son de Google o que no están verificadas por ellos, sean un proceso tan molesto que la mayoría se rinda a la mitad y luego anunciando que a partir de septiembre de 2026 cualquier persona que quiera hacer una app para Android va a tener que pedirle permiso a Google primero. Parecía que no había nadie capaz de ponerle un freno a eso. Pero resulta que había alguien, un viejo amigo nuestro. Alguien que conoce a Google mejor que nadie porque lleva más de una década peleando contra ellos. Y ese alguien es Aptoide. Pero antes de ir de lleno a la demanda y a todo lo que está pasando tenemos que saber qué es o quién es Aptoide realmente, porque si no entiendes de dónde viene, no vas a entender por qué esto importa. En 2009 en Portugal dos estudiantes llamados Paulo 300 y Álvaro Pinto estaban mirando a Android como un sistema que prometía libertad pero que todavía no tenía las herramientas para hacerla posible. Por eso decidieron construirlas ellos mismos. La idea era traer a Android la misma lógica que usaba Linux. Que cualquier persona pudiera tener su propio espacio para guardar y compartir apps sin pedirle permiso a nadie. Pero esa idea experimental no tardó en convertirse en algo mucho más serio. En 2011 constituyeron la empresa en Lisboa y para 2015 ya tenían oficina en Singapur, apuntando directamente al mercado asiático que en ese momento era el más adaptado y con más éxito en Android. Lo que hacía diferente a Aptoide no era solo que tenía apps que Google no permitía. Era cómo estaba construida de forma diferente. Cualquier persona puede abrir su propia tienda dentro de la plataforma y subir lo que quisiera. Eso significaba que nadie mandaba, nadie filtraba y nadie aprobaba nada y esa misma libertad la convirtió en refugio para todo lo que Google rechazaba. Apps modificadas, versiones de juegos modificadas, herramientas que eludían restricciones regionales y mucho más. Por eso Aptoide tenía fama de ser una de las mejores aplicaciones que hayan existido, pero también era la única plataforma donde un desarrollador independiente de Latinoamérica o de cualquier lado del mundo podía publicar su app sin pagar tarifas ni pasar por validación de Google. Ese doble filo es lo que la define hasta hoy. Para 2024 Aptoide era la tercera tienda de aplicaciones para Android más grande del mundo con más de 436.000 aplicaciones y entre 200 y 400 millones de usuarios activos al año. Pero ya sabemos que su mejor época estuvo en los años 2010. Pero justo cuando parecía que Aptoide había encontrado su lugar, Google movió una pieza que nadie vio venir y lo hizo disfrazándolo de algo que sonaba completamente tonto o que casi ningún usuario Android le presta atención al momento de instalar una APK. Seguridad. Esto no comenzó en 2026. La historia entre Google y Aptoide lleva más de una década y cada problema fue peor que el anterior. El primero lo dio Aptoide en 2014 cuando presentó una queja antimonopolio ante la Comisión Europea acusando a Google de presionar a los fabricantes de celulares para que bloquearan todo lo que compitiera con sus servicios, o sea más o menos lo que pasa ahora pero sin meter una excusa de por medio. Esa queja fue parte de la investigación que le costó a Google una multa de 4.340 millones de euros. La mayor multa antimonopolio de la historia de la Unión Europea. Pero Google no cambió. Solo buscó un método más elegante de hacer lo mismo. En 2018 su herramienta de seguridad integrada en Android, Google Play Protect, comenzó a marcar a Aptoide como malware directamente. La etiqueta aparecía en la pantalla del usuario y en muchos casos Play Protect desinstalaba Aptoide del celular sin preguntarle nada al usuario. En 60 días Aptoide perdió 2,2 millones de usuarios activos. No por fallas en su producto. Por una alerta falsa desplegada por su competidor más directo. Aptoide llevó el caso a los tribunales portugueses y ganó. El fallo le ordenó a Google que dejara de usar Play Protect contra Aptoide y lo más llamativo fue que esa orden no valía solo en Portugal, sino en 82 países. Una empresa pequeña de Lisboa le ganó una prohibición judicial internacional a uno de los conglomerados tecnológicos más poderosos del mundo. Pero ese tipo de victorias deja una lección amarga.
Ganar en los tribunales no garantiza que el mercado cambie. Google siguió controlando qué apps vienen instaladas de fábrica en los celulares y qué herramienta de seguridad decide que algo es peligroso. Por eso en abril de 2026 Aptoide escaló el conflicto al nivel más alto posible. Presentó una demanda de 78 páginas en el Tribunal Federal de San Francisco contra Google y 4 de sus subsidiarias. El caso lleva el número 5/2026, CV-03165 y pide una orden judicial permanente más el triple de los daños económicos causados durante años de competencia bloqueada, porque si Google lleva más de 3 multas con la Unión Europea y casi no ha cambiado. La demanda explica cómo Google mantiene su monopolio. Primero, los contratos con los fabricantes. Google obliga a las marcas de celulares a no instalar de fábrica tiendas que no sean la suya, usando como palanca el paquete de sus apps más importantes, o sea Gmail, Maps, YouTube y todo lo que Google obliga a incluir en cada celular Android. Si una tienda no viene de fábrica, el 95% de los usuarios nunca la instala, porque casi nadie cambia lo que viene por defecto. Segundo, los acuerdos con desarrolladores. Google ofrece beneficios a cambio de que las apps más populares no aparezcan en tiendas rivales, creando un círculo cerrado donde Aptoide y otras tiendas nunca puedan tener las apps que la gente busca. Y tercero, las trabas deliberadas. Instalar una app fuera de la Play Store requiere pantallas de advertencia en rojo, menús escondidos y mensajes de miedo. En otro juicio entre Google y Epic Games, Aptoide lo usó como argumento ante el tribunal. En 2023 un jurado federal determinó por unanimidad que Google violó las leyes antimonopolio de Estados Unidos con su Play Store y en 2025 el Tribunal de Apelaciones confirmó esa condena. Pero Google usó el tiempo para construir nuevas barreras. Epic Games ganó para Fortnite. Pero Aptoide pelea para que existan tiendas alternativas en sí mismas. Y todo esto cobra más peso cuando recordamos lo que ya vimos. La verificación obligatoria de septiembre de 2026, Keep Android Open con más de 40 organizaciones exigiendo que se cancele y el flujo avanzado que Google prometió como salida alternativa pero que no existe en ningún documento oficial. Prometieron algo que no estaba escrito en ningún lado. Aptoide lo dice explícitamente en su demanda. Esto no es seguridad. Es el mismo monopolio con diferente disfraz. Por eso la pregunta ya no es qué está haciendo Google. La pregunta es qué pasará si Aptoide realmente gana. Si Aptoide gana en California, el escenario cambia de una forma que no tiene precedente en la historia de Android. El tribunal podría obligar a Google a romper esos contratos con los fabricantes, lo que significa que marcas como Samsung, Motorola o Xiaomi podrían instalar tiendas rivales de fábrica sin miedo a perder el acceso a las apps de Google, por lo tanto podría terminar una parte del bloatware, que son básicamente las apps que vienen instaladas de fábrica sin que tú las pidieras. Así es exactamente como Google construyó su dominio y así es como se puede romper, bueno, no tan fácil. Además, como ya dije, la demanda pide el triple de los daños económicos causados a Aptoide durante todos estos años. Eso no es un número simbólico. Es una multa diseñada para que a Google no le convenga volver a hacer lo mismo, porque esperemos que esta vez la cuarta sea la vencida. Pero la consecuencia más importante va más allá de Aptoide. Aptoide no está pidiendo que le den un trato especial. Está pidiendo que se aplique la misma ley que ya existe, y si un tribunal federal en Estados Unidos dice que Google tiene que abrir Android de verdad, no en el papel sino en la práctica, eso crea un ejemplo que ningún otro país puede ignorar. Los reguladores de Europa, de América Latina y de India, que llevan años peleando la misma batalla, tendrían ese fallo como respaldo directo. Pero si Aptoide pierde o si el caso se extiende por años mientras el bloqueo de septiembre entra en vigencia, el daño ya estará hecho. Una vez que los fabricantes empiecen a vender celulares con ese bloqueo instalado desde fábrica, revertir eso es casi imposible. Y eso nos deja con algo que merece pensarse en serio. Android nació como la respuesta abierta a Apple. Durante 20 años esa fue su identidad, su promesa y su ventaja. Pero si Google termina construyendo exactamente lo mismo que criticó desde el principio, la pregunta que queda no es técnica ni compleja. Es más sencilla que eso. ¿Para qué elegir Android?